Chicos, hoy 23 de agosto, pues es un día especial para todos nosotros. Hoy cumplimos 48 años, aniversario pues del APU, de la academia y el colegio APU. Y estamos pues contentos con esto, con que el APU siga teniendo más años y que siga teniendo el apoyo de ustedes, los alumnos, de sus padres, y que sigamos contribuyendo en la educación y en el éxito, pues, de muchos de ustedes al ingresar a universidades con exámenes de admisión muy complicados. Eh, Voy a leer un documento que nos han enviado el colegio, ya, por motivo del aniversario. A ver, chicos, un día como hoy, hace 48 años, surgió una gran institución, la Academia APU, que luego dio vida a los colegios APU Juan Croniqueur y APU Nuevo Perú. Es un día muy especial y lleno de alegría para todos los que a lo largo de estos años formamos parte de esta gran institución, la familia APU. Por eso hoy, 23 de agosto, queremos hacer llegar un saludo muy afectuoso a toda nuestra comunidad educativa, conformada por la dirección, la plana docente, trabajadores, padres de familia y nuestros queridos alumnos. Orgullosos de ser parte de la historia de nuestro distrito, el Agustino, y otros distritos, ¿no?, alrededor, y de nuestro país. Siempre con nuestro principio de continuar sirviendo al pueblo de todo corazón. También recordamos a quienes dieron inicio a nuestro querido APU, a los fundadores y maestros que nos antecedieron, dejándonos su legado. Reconocemos el esfuerzo diario de nuestros alumnos que enfrentan los retos y exigencias de manera exitosa. Hoy queremos compartir nuestra alegría después de un arduo trabajo. Nos merecemos celebrar estos 48 aniversarios, aún a la distancia. Pero pronto estaremos juntos nuevamente y celebraremos como antes nuestros grandes eventos, el pasacalle, el festival de danzas, el glorioso Sicuris, los recitales de poesía y teatro, el campeonato deportivo, el concurso de conocimientos, los debates de economía y sociedad. Agradecemos a los padres de familia la confianza depositada en nuestro trabajo, generación tras generación. Y hoy reafirmamos el compromiso de elevar nuestro trabajo a niveles cada vez más elevados. Hoy cumplimos 48 años de éxitos constantes, que son fruto de nuestra comunidad apunina. Son 48 años forjando generaciones de jóvenes educados y conscientes para construir una sociedad mejor. 48 años educando con el corazón y con vocación. 48 años enfrentando nuevos desafíos. 48 años sirviendo al pueblo de todo corazón. Así que viva pues nuestro aniversario número 48. Muy bien, esto de parte de la dirección del colegio y de parte pues de todos nosotros, profesores, tutores, que estamos pues alegres, ¿no?, por este nuevo aniversario. Recuerdo cuando llegué al APU para comenzar a enseñar, pues el APU cumplía 25 años. 25 años. Hoy cumple 48 años. Así que toda una vida he compartido pues con el APU y pues me siento totalmente identificado, ¿ya? Así que espero que ustedes también, ya que gran parte de su vida lo han compartido también con nosotros. Y aún falta, ¿no?, un par de años, si es que se puede. Así que, muchachos, queríamos empezar de esta manera, pues saludando, ¿no?, el aniversario de nuestra institución. Normalmente debería ser feriado,
en otros colegios es así, pues en el APU no, seguimos trabajando. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ya pasar a la clase de hoy. No sé si habrá algo más, algo pendiente, Miss, o ya puedo pasar a la clase. Sí, profesor. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a avanzar ya con la clase, ¿ya? Ahí está, ¿no? Feliz aniversario. Ya llegan los 50 años, ahí sí, ya terminada esta pandemia. Esperemos celebrar pues a lo grande y justo cuando ustedes estén en quinto de secundaria. Ujú. Así que espero nos acompañen para los 50 años. Eh, Esto tiene que celebrarse de todas maneras. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a lo que nos corresponde. Hoy tenemos que seguir estudiando la historia del mundo. Hoy vamos a hablar sobre este tema, el absolutismo español. ¿Ya? Vamos a hablar de qué fue el absolutismo, sus causas, sus características, pues en qué tiempo, en dónde se desarrolló el absolutismo, y nos vamos a centrar en España para hablar de la España del siglo XVI, con los reyes Isabel I, Carlos I, Felipe II, los grandes reyes que España tuvo en la Edad Moderna. ¿Ya? Así que hoy vamos a estudiar qué es esto del absolutismo y cómo se desarrolló en España en el siglo XVI. La próxima hablaremos del absolutismo francés, del absolutismo inglés, para terminar con este tema del absolutismo. Muy bien, entonces, ya, a ver, avancemos. El absolutismo monárquico, muchachos, ¿ya? O lo mismo sería las monarquías absolutistas. A ver, eh, este tema trata pues sobre los reyes, cómo los reyes llegaron a tener tanto poder, ¿ya? Porque cuando escuchamos el término rey, pues se nos viene a la mente una persona todopoderosa. Así es, ¿no? Cuando de niños jugábamos a ser el rey o la reina, pues creíamos que podíamos hacer lo que ya nos daba la gana, ¿no? Tenemos esa idea del rey absolutista, del rey que puede hacerlo todo. Y en efecto, en el pasado existieron reyes así, todopoderosos, ¿ya? Los hubieron en la antigüedad, por ejemplo, los emperadores romanos o los faraones egipcios, ¿ya? Pero vamos a estudiar nosotros a los reyes absolutistas de la edad moderna, ¿ya? Vamos a ubicarnos en la edad moderna. Ya sabes que cuando digo la edad moderna, me refiero a los años desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. ¿Sí? Ya sabemos que la Edad Moderna se extiende desde la caída de Constantinopla en 1453 hasta el inicio de la Revolución Francesa en 1789. ¿Por qué nos centramos en esta parte de la historia? Porque fueron en estos años cuando aparecieron estos reyes absolutistas en Europa. ¿Qué, profe, no habían antes? Pues en la antigüedad sí, pero en la Edad Media no. En la Edad Media los reyes habían perdido gran parte de su poder. En la Edad Media no había monarquías absolutistas, no había. En la Edad Moderna
es cuando vemos nuevamente reyes poderosos. Recordarán ustedes que en la Edad Media, pues, habían unos nobles que llegaron a tener gran poder. ¿Cómo le hemos llamado a esos nobles? Le hemos llamado los señores feudales, ¿ya? Decíamos que los señores feudales llegaron a tener tanto poder que casi eran iguales a los reyes. Decíamos que en el feudalismo, en la Edad Media, el poder de la nobleza se equiparó al poder de la realeza, de los reyes. Entonces ahí los reyes no podían mandar sobre todos, ya no se metían en los asuntos, en los territorios, en la población controlada por los señores feudales. Además, en tiempos de la Edad Media, había una institución en Europa muy poderosa, más influyente que los propios reyes y señores feudales también. ¿Ah? ¿A qué institución me estoy refiriendo, muchachos? ¿Ah? ¿Cuál era la que tenía mayor influencia, riqueza, autoridad en la Edad Media europea? Pues me estoy refiriendo no me están contestando los muchachos, a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, la institución de mayor poder en la época feudal o medieval. Entonces los reyes estaban por debajo de los papas. Las monarquías estaban por debajo de la Iglesia Católica. Entonces, en la Edad Media no había monarquías absolutistas. Los reyes no tenían el poder para, pues, controlarlo todo. Recién en la Edad Moderna es que esto ocurre. Ya los reyes ahora sí van a gozar de gran poder. Decimos entonces que el absolutismo monárquico fue un régimen político en el que los reyes buscaron tener un poder ilimitado, ilimitado, ¿ya? Y para tener el poder ilimitado era necesario deshacerse de todos aquellos que puedan, pues, eh, limitar el poder del rey, ¿ya? Era necesario que los reyes sometan a los nobles, ¿ya? Controlen a la iglesia y a todos aquellos que puedan impedir, pues, que el rey tenga el poder absoluto. Muy bien, entonces el absolutismo es una tendencia de los reyes a controlarlo todo, ¿ya? A tener un poder ilimitado. De ahí el término absolutismo, ¿no? De querer el poder absoluto. Ahora, esto es teórico, porque en la práctica realmente nadie tenía el poder absoluto, ¿ya? Somos seres humanos, por más pues autoridad que recayera en alguien, no llegaban a tener el 100% del poder. Siempre habían rivales, siempre habían opositores, ¿no? Siempre había quien pues impida, ¿no? Que tengamos el 100% del poder. Las monarquías absolutistas se desarrollaron durante la Edad Moderna. ¿Mm? Así es. ¿Y qué estaba pasando aparte de esto en la Edad Moderna? Pues se estaba expandiendo un sistema económico al que hemos llamado el capitalismo mercantil, ¿ya? Que es el primer capitalismo. Muy bien, entonces, en la Edad Moderna, por un lado, se está construyendo el sistema capitalista y por otro lado, se están formando las monarquías absolutistas. ¿Ya? Así que por un lado están los reyes concentrando el poder poco a poco y por otro lado están los capitalistas o burgueses pues haciendo riqueza, ¿ya? Poco a poco eh, pues controlando, ¿no? La economía con sus negocios. Muy bien. Así que eso es lo que está pasando en esta edad moderna. ¿Ya? Por acá hay una coronita como para pues, representar eh, lo que estamos hablando. ¿No? Estamos hablando de los reyes, y a los reyes pues les caracteriza el uso de esas coronas. ¿Ya? Vemos una corona así y quisiéramos pues tenerla en la cabeza, ¿no? ¿Ya? Y que nuestra voluntad pues se cumpla. No al absolutismo. A ver, acá voy a colocar una línea
y vamos a poner al absolutismo. El absolutismo se desarrolló sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿ya? Pero pues no es lo mismo el absolutismo en el siglo XVI al absolutismo en el siglo XVIII. No es lo mismo, ¿no? Ha cambiado, ha pasado el tiempo y las cosas han cambiado. En el siglo XVI, ya en los años 1500 y tantos, recién se forma el absolutismo monárquico. Aparecen los primeros reyes absolutistas en el siglo XVI. ¿Y dónde es que aparecen los primeros reyes absolutistas? En España. Por eso hoy, al ubicarnos en el siglo XVI, vamos a hablar de los reyes españoles de este tiempo. En el siglo siguiente, en el XVII, el absolutismo llega a su auge, es decir, a su momento de mayor desarrollo. Es decir, los reyes de este tiempo tuvieron casi todo el poder político. Llegaron a concentrar, ¿no?, casi todo el poder. Es el auge del absolutismo, este tiempo del siglo XVII. Y cuando estudiemos este auge, nos vamos a ubicar en otro país, el Reino de Francia, ¿ya? Y eso lo vamos a estudiar la próxima semana, el absolutismo francés. Bueno, la próxima semana no, porque sabemos que vienen los exámenes, la siguiente clase, ¿no? Y ya para el siglo XVIII, los años 1700 tantos, ya el absolutismo está en crisis, ya que los burgueses o capitalistas han comenzado a cuestionar el absolutismo, ¿ya? A ver que el absolutismo era un problema para el desarrollo del capitalismo, para ellos, para los burgueses, ¿no? Por eso en el siglo XVIII el absolutismo está en crisis. Tanto así que en este siglo XVIII se va a vivir una gran revolución que va a destruir el absolutismo, pues en Francia. Me refiero, por supuesto, a la Revolución Francesa. Ya, pues si vemos una revolución y le cortan la cabeza a un rey, pues obviamente estamos en un tiempo en que el absolutismo está en una grave crisis. Por eso no es lo mismo el absolutismo cuando recién se forma, siglo XVI, cuando llega a su auge, siglo XVII, y cuando ya está pues decayendo en el siglo XVIII. Hay absolutismo en todos estos siglos, pero las circunstancias, ¿no?, son diferentes. Muy bien, ya, repito, nos vamos a ubicar hoy, ya, en el siglo XVI, cuando está formándose el absolutismo. ¿Ya? Por eso una de las preguntas que vamos a plantearnos es el origen del absolutismo. ¿Ya? El absolutismo monárquico fue posible gracias a qué. ¿Por qué ahora podemos hablar de reyes poderosos y antes no? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí? Pues porque los poderes que existían en la Edad Media se han debilitado. ¿Cuáles serán esos poderes? Acabo de decirlos al inicio. ¿Quiénes tenían poder durante la Edad Media europea, aparte de los reyes? Espero respuesta, chicos. A ver, ya, ok, Vargas, muy bien. Los sacerdotes católicos, así es. La iglesia, correcto, Castro. Ajá, muy bien. Sacerdotes, iglesias, clero, papa, sería lo mismo. Ya, aparte de ellos, ¿quiénes más tenían poder? Así es, claro, Vargas, así es, Ceballos, ¿ya? En la Edad Media, los burgueses no tenían tanto poder, ¿no? Recién aparecen. Los que tenían mucho poder en la Edad Media eran, ¿ya? Así es, Ceballos, los feudales, los señores feudales, ¿ya? A ver, los mayordomos llegaron a tener poder
en el reino franco, ¿no? Ya, luego, pero ellos, claro, eran una familia noble también en el reino franco. Entonces tenemos a, así es Vargas Vila, los señores feudales. Entonces, ¿qué le pasa a los señores feudales y qué le pasa a la Iglesia Católica? ¿No? Papa, sacerdotes. ¿Qué le pasó a estos dos sectores que tenían poder en la Edad Media? Pues se debilitaron, se debilitaron. ¿Ya? Así es. Se dio la crisis del sistema feudal. ¿Y en qué momento se debilitaron? ¿Recuerdan? Pues, ¿recuerdas una guerra que estudiamos hace unas semanas? Fueron en verdad varias guerras, ¿ya? En la que los señores feudales fueron a conseguir tierras, pero perdieron. Y a partir de esa derrota es que empezó la crisis del sistema feudal. Esas guerras a las que me refiero, que marcaron el inicio de la crisis de los señores feudales, fueron las cruzadas, la guerra de las cruzadas. ¿Sí? Así que desde el siglo XIII, cuando se dan las últimas cruzadas, pues el sistema feudal entra en decadencia. Entonces, ¿quién se beneficia con esto? Pues los reyes, porque ellos eran los rivales políticos de los señores feudales. Claro, así es. Es como si comparáramos hoy, pues si el presidente es débil, pues el Congreso asume mayor protagonismo, más poder. Si el Congreso es débil, más bien el presidente asume mayor protagonismo, mayor poder, ¿no? Igual acá, ¿ya? Igual era entre, por un lado el rey, y por otro lado estaban los señores feudales y también la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica también se debilitó. ¿Qué es lo que hemos estudiado, pues, las últimas dos clases? Las dos últimas semanas hemos estudiado la reforma religiosa, ¿ya? Hemos estudiado cómo los protestantes, Lutero, Calvino y otros, atacaron fuertemente a la Iglesia Católica y provocaron que miles y miles abandonaran la Iglesia Católica. Y el Papa perdió autoridad. La Iglesia perdió riqueza. Entonces, esto fue el debilitamiento de la Iglesia Católica. Justamente, ¿cuándo? Siglo XVI. Pues frente a este debilitamiento de la Iglesia Católica, los reyes van a aprovechar esto y ahora van a llegar a tener pues un poder absolutista. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿ya? Esto les voy a preguntar, ¿ya? El absolutismo es posible gracias a que los otros poderes se debilitaron, el de la nobleza y el de la Iglesia Católica. Muy bien. Y también me dirán, ¿y la burguesía, profe? ¿Y la burguesía? Pues en la Edad Media, la burguesía recién surgió, a finales de la Edad Media. La burguesía no tenía mucho poder en ese tiempo. Recién ahora está ganando riqueza y con la riqueza, pues, algo de poder, ¿no? Por ahora la burguesía no se está debilitando, al contrario, se está fortaleciendo. Muy bien. ¿Y qué pasa? Que la burguesía también era rival de los señores feudales. ¿Ya? La burguesía también era rival de la Iglesia Católica. Por algo dijimos la vez pasada que la burguesía apoyó la reforma protestante. O sea que los reyes y las burguesías tenían a los mismos rivales, a los señores feudales y a la Iglesia Católica. Por eso, ¿qué hicieron los reyes y la burguesía? ¿Qué hicieron? Una alianza. Se ayudaron, ¿ya? Para poder, pues, ¿ya? Derrotar a las instituciones poderosas de la Edad Media, para que pierdan poder, ¿no? Así es. Entonces la burguesía va a pagar, ¿no?, sus impuestos al rey, y el rey, pues, va a financiar con esos ejércitos que puedan derrotar a los señores feudales, ¿ya? Y la burguesía, pues, cuestionó a la iglesia, ¿no?
con pensadores, ¿no? Humanistas, protestantes, y pues la gente abandonó a la Iglesia Católica en gran parte. Y así entonces, reyes y burgueses van a estar unidos, digamos, en este tiempo, porque tenían a los mismos rivales. ¿Recuerdas? Decimos esto, ¿no? Que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o puede serlo. Muy bien, pero esta alianza será temporal. O sea, más adelante, los burgueses y los reyes se van a enfrentar por quién se queda con el poder al final. ¿Ya? Por eso hablaremos más adelante de las revoluciones burguesas, ¿sí? Dirigidas contra los reyes. Muy bien. ¿Qué características tiene el absolutismo monárquico? A ver, hoy tenemos la separación de poderes. Hoy decimos que el poder político, el poder, ¿no?, del Estado, está dividido en tres. Hay un poder ejecutivo, que es el que se encarga de gobernar. Está el poder legislativo, el que se encarga de dar las leyes. Y el poder judicial, que se encarga de impartir justicia. Muy bien, hoy existe la separación de poderes. Es decir, los tres poderes tienen personas diferentes, ¿ya? Así es. El presidente tiene el control del ejecutivo, pero no del legislativo y del poder judicial. Igual, ¿no? El presidente del Congreso no debe tener el control del poder judicial y así. Tienen que ser personas diferentes que controlen los tres poderes. En cambio, en la Edad Moderna, ¿cómo fue? Todos los poderes estaban en manos del rey. ¿Ya? El rey gobernaba, el rey aprobaba las leyes, el rey impartía justicia en última instancia. Entonces, en ese tiempo lo que había era centralismo, ¿ya? La concentración del poder, ¿ya? En ese tiempo no habían congresos, no habían constituciones, no había democracia, la gente no iba a votar, no habían, pues, no había nada de esto que hoy existe para evitar, pues, que los gobernantes abusen del poder, ¿ya? Así que el centralismo es una característica fundamental. Otra es el providencialismo. ¿Qué significa esto? A ver, esto viene de providencia y le decimos la providencia a Dios. El providencialismo, también conocido como el derecho divino de los reyes, señala que el poder del rey proviene de Dios, que Dios le ha entregado el poder a los reyes. ¿Ya? Era una creencia de ese tiempo, porque hoy ya no creemos lo mismo. Hoy creemos que el poder de los gobernantes proviene de quiénes, proviene de dónde, pues de la gente, de la sociedad, no del pueblo. ¿Ya? Si esta persona está gobernando como presidente, si estos están como congresistas, pues es porque la población así lo decidió, al menos una mayoría. En cambio, en el pasado, no. Los reyes decían que gobernaban, eh, ya, pues por voluntad de Dios. ¿Ya? Así es. Por eso cuando un rey era coronado, pues un papa le ponía la corona en la cabeza. Y como el papa supuestamente representa a Dios en la tierra, entonces la coronación por parte del papa representaba que Dios le daba poder al rey. Y esto significaba que el rey no tenía por qué dar cuentas de lo que hacía al pueblo. ¿Por qué voy a decir al pueblo lo que he hecho, lo que voy a hacer, por qué lo he hecho? No, ¿ya? Si el pueblo no me ha entregado el poder. A quien le voy a rendir cuentas de lo que hago únicamente es a Dios. Y cuando muera, ¿no? Cuando me encuentre pues mi alma con Dios, ahí le diré por qué hice tal cosa, ¿no? Al pueblo no tengo por qué decirle lo que voy a hacer,
¿ya? Era, pues, el argumento para justificar un poder así, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y el pueblo no debía de criticar al rey, no debía de rebelarse contra el rey, porque si el rey está por voluntad de Dios, rebelarte contra esto es rebelarte contra Dios. Ya te vas a ir al infierno derechito, ¿no? Si te rebelas contra el rey, porque estás yendo en contra de las decisiones de Dios. Y así los reyes, con el apoyo, ¿no?, de la iglesia, pues llegaron a hacer creer a la gente que así eran las cosas, ¿ya? Que así eran las cosas. Muy bien, pues la gente no se rebelaba en ese tiempo. Tenía miedo, pues, a que Dios los vaya a castigar, ¿no? Pero estas ideas con el tiempo van a desaparecer, ¿ya? La gente se va a rebelar, ¿no? Con el tiempo habrán otros pensadores, veremos después esto, que van a decir que no, que el poder venía de abajo, del pueblo, de la sociedad, ¿ya? Y que el rey debía gobernar en favor de ellos, no de sí mismo, ¿no? Bien, entonces tenemos el providencialismo. Recuérdalo, siempre ya pregunto por el providencialismo o derecho divino de los reyes. Otra característica es el regalismo. ¿Esto qué significa? Que los reyes querían tanto poder que hasta se metían en los asuntos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿no? La Iglesia Católica es la que debe nombrar a los sacerdotes, porque los sacerdotes son los que integran la Iglesia, pero habían reyes que buscaron ser ellos los que nombren a los sacerdotes de su reino, ¿no? O ser ellos los que cobren el diezmo, ser ellos los que pues hagan cosas que le correspondería hacer a la Iglesia Católica, ¿ya? Así es, ¿no? Como esa persona pues que quiere tener autoridad sobre nosotros, que se mete en nuestros asuntos, toma nuestras decisiones, ¿ya? Por nosotros, ¿no? Pues algo así es el regalismo, cuando el poder del rey eh, quiere pues llegar a controlar inclusive la religión. Y esto va a ocurrir. Y lo hemos estudiado la semana pasada. ¿Recuerdas a un rey de Inglaterra, ya, que llegó a nombrarse jefe de la religión de Inglaterra? ¿Recuerdan? A Enrique VIII. Pues entonces el poder del rey llegó a abarcar lo religioso también. ¿Ya? Ahí va pues esto del regalismo. Oye, el rey, ¿qué podía? ¿No? A ver, acá mencionamos que el rey podía conformar un ejército permanente. Disculpen, chicos, disculpen. ¿Ya? El rey podía formar un ejército permanente. Claro, los ejércitos que vemos pues hasta hoy, ¿no? ¿Ya? Antes, en la Edad Media, no había un ejército nacional, porque cada señor feudal tenía su propio ejército y el rey tenía que convencerlos a que le apoyen si había que tener que pelear contra otro rey. En cambio ahora no podían haber ejércitos particulares, no, ahora debía haber un solo ejército ya nacional, como el ejército peruano, y pues, y respondía al rey, ¿no? En este caso, ¿no? Respondía al rey para mantenerlo pues en el poder. También la diplomacia, ¿ya? Es decir, buscar entenderse con otros reinos, ¿ya? Firmar acuerdos, ¿no? Tratados de paz, acuerdos comerciales, la diplomacia. Muy bien, algo muy practicado en estos tiempos. Una manera, por ejemplo, de establecer alianzas, de establecer acuerdos entre dos reinos europeos en esa época, era a través de un matrimonio. Hoy ya no se hace eso, ¿no? En ese tiempo sí, ¿ya? Entonces, la hija de un rey
podía ser pues entregada, ¿no? Como esposa al hijo de otro rey, ¿ya? De tal manera que estos dos reinos, si eran rivales, ahora ya no van a serlo, porque sus príncipes, sus hijos, pues se van a casar, ¿ya? Y así las familias van a emparentar, van a ser ahora una familia, y los reinos, pues van a tener un pacto de familia. Así que la mejor manera de establecer una alianza era pues logrando que tus príncipes se casen pues con los príncipes de ese reino. ¿Ya? Por eso, en un momento hablaremos pues de, por ejemplo, Isabel I, que ella era de Castilla, pues la casaron con eh, Fernando, que era de Aragón. O el rey Carlos I, vamos a hablar en un momento del rey Carlos I, él era rey de España, pues lo casaron con una princesa de Portugal, ¿ya? Y después hablaremos de un tal Felipe II, rey de España, español él, y pues estuvo casado con una reina de Inglaterra, María, ¿ya? ¿Por qué están casados con personas de otros reinos? Pues para establecer alianzas. Y así la diplomacia pues se desarrolló en ese tiempo, ¿no? Ahora sería pues raro, ¿no? Que hagan casar pues a la hija del presidente con el hijo del presidente de tal país. Esto se daba en las monarquías, no en las repúblicas. Muy bien. Y así los reyes pues crearon también un aparato administrativo, es decir, se llenaron de funcionarios que les sirvan, ¿no? De gente que pueda llevar a cabo, ¿no? En el gobierno, en nombre del rey, por supuesto. Muy bien, tenemos entonces elementos que utilizaron los reyes absolutistas. Funcionarios públicos, diplomáticos, un ejército permanente, y así, ¿no? Buscaron la unificación territorial, reprimieron a aquellos que, pues, no compartían la religión oficial del rey. ¿Ya? España, por ejemplo, era católica, así que persiguió a aquellos que no lo eran. Ten en cuenta que ya Lutero y Calvino habían planteado otras ideas, así que aquel español que se contagie de esas ideas sería perseguido pues por los reyes españoles, ¿no? Y así en otros lugares. Y en una monarquía absoluta, pues el pueblo no tiene ninguna participación, ninguna, ¿no? ¿Ya? Es lo opuesto a la democracia, pues, que hoy ya existe. Bueno, la democracia no es, pues, tampoco un sistema perfecto, tiene una serie de defectos, es más un ideal, ¿no? A conseguir, ¿no? Pero, pues, eh, ya, si hoy decimos que la democracia está incompleta, está imperfecta, pues en ese tiempo ni siquiera había, ¿no? Era peor, ¿no? La población pues no tenía nada que hacer con la toma de decisiones. No había votación, no elegían, no podían ser elegidos, no. La gente común solo debía obedecer. Nos veían como súbditos. El súbdito solo obedece. En cambio, el ciudadano, que es el que existe en las democracias, el ciudadano es aquel que tiene deberes, tiene obligaciones, pero también tiene derechos, libertades, y que exige que el gobernante respete nuestros derechos y libertades, ¿no? Ya en nuestros tiempos hablamos de ciudadanos. En cambio, en los tiempos de la Edad Moderna hablamos de súbditos. Súbditos. ¿Ya? Yo no soy un súbdito, soy un ciudadano. ¿Ya? Ustedes también. Bueno, la ciudadanía se cumple a los 18 años. Ahí ya pues, se les reconoce todos sus derechos. Por ahora, pues todavía son libres, pero hay algunos derechos que no todavía pueden ejercer por una cuestión de edad. Pero ya pues falta poco para que cumplan 18 años. Mejor no, porque después van a extrañar pues su adolescencia, ya se extraña siempre cuando éramos menores y no teníamos tantas responsabilidades.
Bien, a ver, otra característica de la monarquía absolutista es la división social estamental, ¿ya? Es decir, que la sociedad estaba dividida en tres estamentos. Estaban la nobleza, el clero y el resto, ¿ya? En ese resto estaban pues campesinos, trabajadores asalariados y también la burguesía. ¿Qué caracteriza a la sociedad estamental? Que allí no hay movilidad social. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la movilidad social? Es la, es la posibilidad de ascender o descender en la sociedad. ¿Ya? Nosotros queremos pues siempre ascender, ¿no? Como pues hemos nacido tal vez en familias humildes, queremos pues ascender, ¿ya? Y hay la posibilidad, ¿sí? Para eso estamos estudiando, ¿no? Para más adelante pues ser profesionales, por eso vamos a trabajar, ¿no? ¿No? Mucho esfuerzo para pues llegar a tener un poco más, ¿no? Muy bien, y poder ascender, ¿no? Y si estamos arriba y más bien somos unos haraganes, podemos perder las cosas que tenemos y descender socialmente. En cambio, en una sociedad estamental, eso era casi imposible. Ya uno nacía en un estamento y moría en ese estamento. Y sus hijos, nietos, bisnietos pertenecían a ese estamento. Una sociedad estamental es aquella en la que no puede haber progreso, en la que no podemos ascender socioeconómicamente. ¿Ya? La nobleza tiene que estar separada del resto de la gente. Así lo buscan, ¿no? Muy bien, ¿ya? Solo algunos lograron ascender, salir del estamento bajo y pasar a la nobleza. Pues aquellos burgueses que lograron comprar títulos de nobleza, títulos de condes, de duques, de marqueses, con plata llegaron a algunos a comprar títulos y pasar a la nobleza. Pero la gran mayoría siguió pues en el estamento bajo. Otra característica es el control de la economía por parte del Estado. ¿Ya? El Estado tiene un control pleno sobre las actividades económicas. ¿Cómo se le conoce o esto es característica de una doctrina que en ese tiempo tenía fuerza? Esta doctrina se llama el mercantilismo. ¿Ya? Aquí vamos a colocar, dice, el mercantilismo fue una doctrina económica, ¿sí? Pues esto lo van a estudiar mejor en economía. Fue una doctrina económica que el Estado absolutista desarrolló en Europa entre los siglos XVI y XVIII, ¿ya? O sea que el mercantilismo actualmente ya quedó atrás. ¿Así? ¿Quedó atrás? Sí, porque se desarrolló otra doctrina, el liberalismo económico, que dijo el Estado ya no tiene que controlar la economía, el Estado tiene que dar libertad para que pues los agentes económicos puedan eh, desarrollarse libremente, ¿ya? El libre mercado, como le llamamos ahora, ¿ya? Característica esencial del sistema capitalista. En este tiempo, pues, había capitalismo, pero había fuerte presencia del Estado, ¿no? De los reyes. ¿El mercantilismo en qué consiste? Acá dice, en atesorar metales preciosos. Se consideraba que un reino era rico cuanto más oro y plata haya acumulado. ¿Y cómo se logra acumular oro y plata? Pues buscando una balanza comercial favorable, ¿ya? Es decir, que entre más monedas de oro de afuera y que salgan menos monedas de oro y plata hacia afuera. Para eso, pues tienes que buscar fomentar tus exportaciones y disminuir tus importaciones de bienes. ¿Ya? Muy bien, entonces los economistas de la época se esforzaron en esto, en tratar de exportar más y de importar menos, ¿ya? Para que así pues se acumule mayor cantidad de monedas de oro y plata en el reino.
y el Estado era el que promovía todo esto. Muy bien, entonces tenemos las características de las monarquías absolutistas. Aquí lo que vamos a hacer es eh, resaltar cómo se justificó el absolutismo. A ver, ya mencioné esto, que el poder de los reyes provenía directamente de Dios. Esto fue planteado por un filósofo francés llamado Jacques Bossuet. ¿Ya? Él era un obispo francés. Él trabajó con uno de los reyes más absolutistas que tuvo Europa, uno llamado Luis XIV, que veremos la próxima semana. Bossuet argumentaba que el monarca no tenía que rendir cuentas de su gestión a nadie, a ninguna persona, ¿ya? Solo a Dios, cuando ya pues se encuentre con él, decían, solo a él. Esto lo hizo un obispo, un clérigo, ya un sacerdote católico. Muy bien, no como ahora, que nosotros pues, que la prensa le para preguntando pues al presidente o a los congresistas, a los alcaldes, etcétera, ¿no? ¿Y por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? ¿No? ¿Por qué esto? Pues en ese tiempo el rey no tenía por qué responder ninguna pregunta de la gente. Ya, pues el absolutismo, ¿no? Thomas Hobbes fue un filósofo inglés de esa misma época, siglo XVII, que también fundamentó por qué los reyes debían ser así. Thomas Hobbes nos dice que antes que los reyes existieran, antes que existiera el Estado, todo esto, pues los seres humanos eran libres, pero también egoístas. Los seres humanos buscaban satisfacer sus necesidades a costa de otros, ¿ya? Entonces habían unos que se aprovechaban de los otros. Es como en la naturaleza, los animales. Pues ellos no tienen leyes, ellos no tienen un presidente, un rey. Entonces, pues funciona ahí la ley de la naturaleza, ¿no? Ya pues el más fuerte, el más hábil. Pues igual pasaba entre los seres humanos, decía Thomas Hobbes. Y hay una frase que corresponde a este hombre. Tal vez lo has escuchado. Esto que el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre. Ya eso lo dice Thomas Hobbes. Es decir, ya, si no hubiera un rey poderoso, los seres humanos harían lo que quisieran, porque son egoístas por naturaleza, son malos por naturaleza. Por eso es necesario que haya un rey poderoso que los pueda castigar, que pueda establecer un orden, ¿ya? Muy bien. Entonces era necesario por eso un rey absolutista, ¿ya? Porque si no, los seres humanos, pues, se enfrentarían unos a otros como en la jungla, ¿no? Los animales, ¿ya? El hombre es el lobo del hombre. Para enfrentar esta situación necesitábamos un rey poderoso. Muy bien, esto lo plantea en una obra llamado Leviatán, ¿ya? Y la obra tenía esta portada. Leviatán, pues, es el Estado absolutista, que tiene que tener ¿no? el control sobre la gente para garantizar el orden. Así entonces justificaron el absolutismo. Ahora vamos a pasar a España, ¿ya? A ver quiénes fueron los reyes más importantes que tuvo España en el siglo XVI. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué hablamos de España? ¿Por qué no nos centramos más bien en otros reinos en este siglo XVI? Porque España fue el reino más importante de toda Europa en el siglo XVI. ¿Ya? El siglo XVI es el siglo de España. Francia está a la sombra de España, igual Inglaterra, igual otros. España estaba arriba. En cambio, la próxima clase, cuando sigamos con el tema y nos ubiquemos ya en el siglo XVII,
Ahí vamos a hablar de Francia, de sus reyes, porque en el siglo XVII Francia era la cabeza de Europa. Entonces, en cada momento de la historia hay un país pues que ha liderado, ¿ya? Así es. En el siglo XVI, España. En el siglo XVII, Francia. En el siglo XVIII, Inglaterra. Siglo XIX, Inglaterra sigue. Siglo XX ya es Estados Unidos. Siglo XXI sigue Estados Unidos todavía. Quién sabe, China tome su lugar, ¿no? Más adelante, por ahora no. Pues entonces hay siempre ¿no? un primer poder. Entre los tantos poderes hay uno que sobresale, ¿no? En la historia, ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo le tocará a Perú, ¿no? Estar arriba. ¿Ya? ¿Cuándo será? Entonces, España fue la cabeza de Europa en el siglo XVI. ¿Quiénes fueron sus reyes? Pues por acá tenemos a la reina Isabel, Isabel I. ¿Ya? Alguien dirá, pero profe, la semana pasada usted nos habló de una reina Isabel I, de Tudor, la reina virgen, y era reina de Inglaterra. Ah, claro, es que hay una Isabel I en Inglaterra y hay otra Isabel en España. ¿Ya? Así es, en España también habrá una Isabel II, en Inglaterra la reina actual se llama Isabel II. ¿Ya? Entonces les ha gustado pues el nombre Isabel, para varones les ha gustado el nombre Carlos, el nombre Felipe, ¿no? José, ¿ya? Enrique, pues, y así se repiten los nombres, ¿no? Isabel I, a ella lo conocemos, hemos hablado antes de ella, y la historia del Perú también seguramente han hablado de ella, ¿ya? Era la reina de Castilla entre 1474 y 1504, ¿ya? Más conocida como Isabel la Católica, ¿ya? Inclusive, eh, sabes que en Lima hay un colegio que se llama así, Isabel la Católica, y una avenida, ¿no? En la Victoria que se llama Isabel la Católica, en nombre de esta reina, ¿ya? Ahí está. ¿Por qué reina de Castilla y no de España? Porque, a ver, hasta finales del siglo XV no había una España, habían cuatro Españas, cuatro Españas. Este mapa ya les mostré antes para el tema de la expansión europea, ¿ya? A ver, Portugal está aquí, Portugal está fuera, es otro reino. Los cuatro reinos españoles, ¿cuáles eran? El de Castilla, el de Aragón, el de Navarra y el de Granada. Ahí están. ¿Ya? Más adelante, estos cuatro reinos se van a unir, ¿ya? Y van a crear lo que hoy llamamos España, ¿ya? Muy bien, entonces el paso de estos reinos a uno solo es lo que llamamos la unificación española. La unificación española. Muy bien, una pregunta que les puedo hacer para un futuro examen es, ¿cuáles fueron los dos reinos españoles más grandes o más poderosos? Pues de los cuatro que están acá, ¿cuáles eran los de mayor poder? Pues Castilla, en primer lugar, ¿no? El más grande y fuerte, y Aragón, en segundo lugar. Ya después vienen Granada y Navarra. Muy bien, entonces ella era reina no de toda España, sino de Castilla. Así es. Ella pertenecía a una familia llamada Trastámara. Cuando una familia llega al trono de un reino, se le conoce como dinastía, ¿ya? Una dinastía. Cuando una misma familia, cuando gente de una misma familia está en el poder, ¿ya? Así es. Entonces, conoceremos pues en esta historia universal a la dinastía Trastámara, a la dinastía Habsburgo, a la dinastía Borbón,
a la dinastía Tudor, Estuardo, ¿ya? Etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, en cada reino había una familia que se mantenía en el poder, entregando la corona de padre a hijo o de abuelo a nieto, y así, pues, se mantenían las familias. Las dinastías. Otro país es una república. Y en la república, pues, no hay esto, ¿no? No hay esto. Ahora, si un día Keiko llega a la presidencia, Keiko Fujimori, esta vez dirán, la dinastía Fujimori, dirán, ¿no? Porque gobernó un padre y tal vez, quién sabe, un día gobierne la hija, ¿no? O tal vez el hermano, ¿no? ¿Ya? Entonces, dinastías. Pero esto se habla en monarquías, en monarquías. Muy bien, aquí vemos a Isabel de Castilla, la reina de Castilla, con su esposo. ¿Quién era su esposo? Pues él es Fernando el Católico. Él era rey de ¿dónde? De Aragón. Fernando de Aragón. Y a esta pareja se le conoce como los Reyes Católicos. Así les puso de título un papa de ese tiempo, Alejandro VI. Le llamó los Reyes Católicos por la defensa que hicieron de la religión católica. ¿Sí? ¿Qué hicieron por la religión católica? Pues derrotaron a los musulmanes. Ya sabes que los musulmanes no son católicos, ellos no creen en Jesucristo, no creen que Jesús sea Dios, ellos solo aceptan a Alá como Dios. Y los musulmanes se encontraban en Granada, en este reino que vemos al sur de la actual España. ¿Ya? Pero Castilla, con apoyo de Aragón, derrotó a Granada. ¿Ya? Desapareció este reino musulmán. Así que le pusieron los reyes católicos por su lucha contra los rivales de los católicos, los musulmanes. Justamente en 1492, Isabel la católica derrotó a los moros o musulmanes que estaban en Granada. ¿Ya? Moros es la manera como le van a llamar ellos a los musulmanes. Muy bien, ya, ahí está. Ellos promovieron la unificación política de España, claro, porque ella es reina de Castilla, él de Aragón, y están casados. O sea que Aragón y Castilla funcionan como uno solo, porque sus reyes son esposos. Dicen que eran niños, desde que tenían 5 añitos, ya los habían comprometido en matrimonio, imagínate, 5 añitos, ¿no? Y al final, pues, terminaron en efecto casándose y Castilla y Aragón, pues, son aliados por, ¿no? El matrimonio que tienen ellos. Ahora, pero aún no podemos hablar de España. ¿Por qué no? Porque para hablar de España tienen que ser uno solo. ¿Ya? O sea, ¿cuándo podemos hablar de España? Cuando un heredero de ellos sea el rey de todo. Cuando una sola persona ya sea rey de todo esto. ¿Quién va a ser esa persona? Pues vamos a hablar en un ratito de Carlos I. También Isabel expulsó de Castilla a los moros o musulmanes y también a los judíos, que tampoco son cristianos o católicos. Los echó para así eh, crear una España que sea 100% católica. ¿Ya? Así que aquellos que tenían otras creencias, sean judíos o sean musulmanes, los expulsó. Los expulsó. Muy bien. Y para perseguir a aquellos católicos que discrepen con la doctrina católica, pues Isabel creó la Inquisición. Ya sabemos, un tribunal que persiguió a los herejes. Y herejes eran aquellos, pues, que siendo católicos, tenían ideas distintas a lo que planteaba oficialmente la Iglesia Católica. La Inquisición nació con Isabel. Y también sabemos que Isabel promovió la expansión española, apoyando a Cristóbal Colón. Colón firmó un acuerdo con la reina Isabel, la capitulación de Santa Fe, y luego de esto hizo su primer viaje.
donde llegó pues al continente americano, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? La reina Isabel y Colón. ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces tenemos a esta reina. Cuando murió Isabel, murió Fernando, murió los reyes católicos. Quien asume el poder en España es este hombre llamado Carlos I. Carlos I era nieto de los reyes católicos, nieto, ¿ya? Él reinó desde 1516 a 1556, ¿ya? Ahí vemos a Carlos I en esta pintura, con esa ropa un poquito extraña, ¿ya? Así se vestían, pues, en ese entonces. No se usaba en esa época pantalón largo, pantalón corto, como puedes ver, ¿no? Pantalón largo todavía más adelante. Muy bien. Carlos I, ¿por qué es importante? Porque él fue el primer rey absolutista de España, de Europa en general, ¿no? El primer rey absolutista, ¿ya? Su madre era Juana la Loca. Juana era hija de los reyes católicos. Ella debió ser la reina, pero como al parecer perdió la razón, por algo le llaman Juana la Loca en la historia, ella ya no pudo ser la reina. Pero como ella tenía como hijo a Carlos, entonces el poder pasó a Carlos. ¿Ya? Muy bien. Dicen que Juana enloqueció luego de la muerte de su esposo, Felipe el Hermoso. Así le llamaban, el Hermoso, ¿ya? Era un rey apuesto, dicen. Y Juana, pues, no pudo soportar la pérdida y, pues, ya va a tener desequilibrios mentales y, pues, el poder pasó a Carlos, ¿ya? Muy bien, entonces Carlos era hijo de Juana la Loca, nieto de los reyes católicos, pero también era hijo de Felipe el Hermoso. Y Felipe el Hermoso no era español, él era de Austria. Este Felipe pertenecía a otra familia, la familia Habsburgo, ¿ya? Así que decimos que los Habsburgo comenzaron a gobernar España a partir de Carlos I, ¿ya? Ok, entonces hay otro apellido que van a tener los reyes ahora, ¿no? Los reyes de España, Habsburgo, ¿ya? El apellido paterno, pues, de Carlos I. Muy bien, este Carlos no solo fue rey de España, también fue emperador de Alemania, ¿ya? También rey de los Países Bajos, Holanda, Bélgica, también de territorios italianos, Milán, Nápoles. Era un rey que tenía territorios en gran parte de Europa. Y aparte que tenía pues colonias en América, ¿ya? Porque en esos años los conquistadores españoles recorrieron el continente americano, ¿sí? Ustedes saben por historia del Perú que Francisco Pizarro conquistó pues al imperio incaico. ¿Quién era rey en ese tiempo? Pues Carlos I, ¿ya? En Europa Carlos tuvo guerras contra Francia, que era su rival en el siglo XVI. En esas guerras, conocidas como las guerras de Italia, se pelearon por el control de tierras italianas, como Milán. ¿Y quién ganó? Pues ganó Carlos, ganó España, ¿ya? Ganó España las guerras de Italia y así Carlos tiene el control pues de Milán, del norte italiano. Estas guerras de Italia marcan la supremacía de España sobre Francia y sobre el resto de Europa. Otro enemigo eran los turcos musulmanes, ¿recuerdas? Los que habían tomado Constantinopla años atrás. Así que Carlos también va a enfrentar a los turcos, cuyo sultán, cuyo rey era Solimán el Magnífico. Los turcos querían controlar el mar Mediterráneo, hacerlo un mar musulmán. También hemos conocido a Carlos luchando contra los protestantes de Alemania. A ver, acá vamos a diferenciar lo siguiente. Él, Carlos, ya de Habsburgo, era rey de España. Y en España, ¿cómo le llamaban? Le decían Carlos I.
ya que fue el primer rey de España con ese nombre. En cambio, en Alemania, donde era emperador, también, allí le llamaban Carlos V. Es la misma persona, solo que su título es diferente según dónde está. Claro, ¿ya? A mí me llaman de una manera en mi casa y de otra manera, pues, en el trabajo, de otra manera cuando me encuentro con mis amigos, ¿no? De años, ¿no? Hasta apodo me ponen, pues, igual, ¿no? Pasa con Carlos, ¿ya? Muy bien. Carlos V, emperador de Alemania, se enfrentó a los luteranos, y eso lo hemos estudiado hace un par de semanas, en el tema de la reforma. ¿Ya? Muy bien. Acá vemos justamente en este mapa todos los territorios donde era rey Carlos V o Carlos I, que es lo mismo. En Alemania, Austria, Flandes o Países Bajos, Franco Condado, Milán, Nápoles, Aragón, Castilla. Aparte, tenía pues territorios en América, ¿sí? Como vemos, ¿no? Desde México, ¿no? Pasando por toda América Central, Venezuela, Perú, ¿no? Hasta Chile, Argentina, todos eran territorios dominados por España en este tiempo de Carlos I, ¿ya? Ahí están. Y aparte que tenía colonias en Asia, las Filipinas. Por eso hay una frase que le atribuyen a este rey Carlos. En mis dominios no se oculta el sol. ¿Qué significa eso? Que, pues, imaginemos que por ahora el sol está alumbrando Europa, está alumbrando los dominios de Carlos, pero después el sol pues se aleja. Ah, pero tal vez porque ahora está alumbrando otros dominios en Asia, en América. Como Carlos tenía territorios en todo el mundo, entonces podría decir, en mis dominios no se oculta el sol. Muy bien. Cuando ya envejece, le entrega la corona a su hijo Felipe II. ¿Ya? Felipe es hijo de Carlos I. Ahí lo vemos, a Felipe II, otra vez con sus pantaloncillos cortos, ¿no? La moda en ese tiempo. Él gobierna, como verás, en la segunda mitad del siglo XVI. ¿Ya? Él no heredó a Alemania ni a Austria. ¿Ya? Eso recayó en un hermano de Carlos. Pero el resto sí lo heredó, ¿ya? España, las colonias americanas, las tierras italianas, los Países Bajos. Muy bien. Felipe apoyó la contrarreforma que estudiamos la semana pasada. Es decir, Felipe apoyó a la Iglesia Católica en la lucha contra los protestantes. Por ejemplo, fortaleciendo la Inquisición española, que persiga a los españoles que tenían pues ideas protestantes. Felipe derrotó a los turcos y los echó del mar Mediterráneo en una victoria, el combate de Lepanto. Por cierto, en este combate, un escritor español perdió una mano, Cervantes, el manco de Lepanto. Menos mal que le quedó la otra mano, porque si no, no habría escrito el Quijote, ¿no? Que va a escribir después de este combate. Acá España ganó y así aseguró el Mediterráneo para los católicos. Felipe se volvió rey de Portugal, porque Felipe tenía como madre a una portuguesa. Así que Felipe heredó también Portugal. España y Portugal estuvieron juntos con un solo rey, ¿ya? Por regular tiempo. Entonces, hasta aquí, Felipe y España eran los reinos, era el reino más importante. ¿A partir de qué momento empezó la crisis de España? Cuando España peleó contra Inglaterra. En ese tiempo en Inglaterra gobernaba una Isabel I, la reina virgen, ¿ya? La hija de Enrique VIII. Muy bien. ¿Por qué la guerra? Porque Isabel estaba contratando piratas para que ataquen y roben a los barcos españoles que venían cargados de riqueza de América a España. Así que España enfrentó a Inglaterra. Felipe enfrentó a Isabel. Para eso, España mandó a la Armada Invencible. Como la Marina Española era tan numerosa, era llamada así, la Armada Invencible.
Pero cuando esta armada fue para atacar Inglaterra, unas tormentas hicieron que los barcos de madera golpeen contra las rocas ¿no? Del mar, pues, camino, ¿no? Hacia Inglaterra. Y así la Armada Invencible quedó muy dañada. Y los barcos ingleses pudieron, pues, rechazar el ataque. O sea que la Armada Invencible fue vencida. España perdió esta guerra. Y a partir de esta derrota empezó la crisis de España. Por eso ya en los siglos siguientes, 17, 18, España ya pasará a ser el segundo, el tercero, cuarto, ¿no? Con el tiempo, otros comenzaron a asumir el liderazgo. Francia, Inglaterra, ¿no? Otros más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar, pues, ¿no? Esta clase. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí. Y pues ya siendo las 9:49, vamos a tomar nuestro temático, muchachos.